Eh, He empezado a grabarlo, Rubén, pero no sé si hay algún inconveniente o pedimos mejor autorización. De mi parte no hay problema. Por parte tuya, sí, yo creo Ernesto. que No voy a decir nada subversivo. Rubén, ¿tú qué dices? por mí está muy bien, no hay ningún problema. Así de repente, si hay alguna cosa que después se nos escape para la relatoría, lo podemos recuperar por ahí, ¿no? Así es. Sí, bueno, voy a aprovechar un poco del tiempo. Bienvenidos Ernesto, Ana, compañeros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, amigos, colegas también de las organizaciones indígenas. Por ahí veo también algunos amigos conocidos. Y yo quisiera empezar la reunión mientras esperamos a los demás compañeros que se van sumando, en que los líderes de las organizaciones indígenas que están presentes en la reunión puedan presentarse y contarnos un poco el contexto rápidamente en el que se encuentran actualmente. No sé si Galois, de repente que empezaste un poco a contarnos, nos puedes ayudar un poco a presentarte y a contarnos un poco sobre el contexto en el que se viene viviendo tu comunidad. Sí, nosotros somos de Río Santiago, entonces se ubican, queda en Amazonas, provincia de Condorcanqui. Aquí en las reuniones que hemos tenido, la mayoría de los comuneros tienen ese rechazo, ¿no? Tienen ese miedo de inyectarse esas vacunas que van a llegar. Entonces, prefieren las plantas medicinales, pero últimos días hemos tenido varios muertes, ¿no? De que las plantas medicinales no son suficientes. Entonces, hay algunas que tienen algún tipo de enfermedad, entonces se les ha complicado. Entonces, ahí hemos venido conversando con la mayoría de las personas, tratar de difundir de que es necesario la medicina, las vacunas, porque eso fortalece más y sería como un complemento de las plantas medicinales. Por ello que, bueno, oye, yo he entrado aquí para aprender más, ¿no? Para escuchar a usted, al doctor, para que de repente nos pueda explicar las bondades de las medicinas, para que nosotros podamos transmitir eso a nuestra gente, ¿no? Para que cuando lleguen las vacunas no podamos tener algunos inconvenientes, sino que ellos de alguna manera estén listos para recibir la vacuna, ¿no? Que eso es como complemento y que es bueno para la salud. Gracias. Bien. Gracias, Galois. ¿Algún otro miembro de comunidades indígenas o representación de organizaciones indígenas que esté presente en la reunión? Sí, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí. Buenas tardes, compatriotas. A nombre de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, Orpián, mi nombre es Salomón Awanash Bajush. También es importante esta reunión por el hecho de que la vacuna en la Amazonía está un poco no bien informado, por lo que se requiere una información más permanente, como hemos propuesto en la CCA y DCEP, donde tenemos que tener una amplia cobertura de la información a nivel del país, ¿no? Entonces, esto para nosotros hemos visto que el Ministerio de Salud, a través de sus redes de salud en toda la Amazonía, no está llegando la información sobre el uso de la vacuna. Y es más, el temor es que los contagiados ya con la enfermedad, con COVID-19, así pongan vacuna, no se está salvando, están muriendo mucha gente después de haberse vacunado. Esto también siembra un temor. Y la otra parte es que la vacuna se están relacionando en las comunidades, como caso de las iglesias evangélicas, en donde indican que hacer atemorizar a la gente, donde están diciendo que es el sello 666 de la bestia, que no se deben vacunar. Entonces, en relación a ello, acá en nuestra zona, en las comunidades,
prefieren más dar el uso de plantas medicinales porque esto es lo que ha podido frenar en la Amazonía, pero también con falta de identificación de todas esas plantas medicinales para no automedicarse. Entonces es importante escucharlos a ustedes también, compartir las experiencias. Bueno, el que habla estuvo ya 3 meses internado, ya gracias a Dios que estoy ahora todavía con vida, esperando de repente que Dios nos permita dar más vida para seguir adelante y compartir las experiencias y también ayudar a los demás. Entonces yo también voy a estar pendiente y saludo a todos. Bueno, no los conozco a todos, pero a Siu, a la doctora Siu Carrillo, siempre conversamos con ella y gracias a ella también su invitación y por la carta que nos ha enviado. Y se le agradece también por este sistema que nos encontramos para poder llegar a entender sobre el caso de la vacuna. Muchas gracias. Gracias a ti, Salomón. ¿Alguien más de alguna comunidad nativa, una comunidad campesina que esté presente en la reunión, que quiera presentarse rápidamente? Bien, parece que los demás somos, me dicen que por el interno que hay algunas organizaciones que se están conectando también en el transcurso de la reunión. No sé si Ernesto podemos un poco empezar con la conversación, un poco tomando en cuenta que estos 2 comentarios de líderes indígenas de la Amazonía respecto a algunas preocupaciones que se vienen generando a raíz de la vacunación sobre COVID-19. Sí, con mucho gusto. Escuchando lo que acaban de decir, estoy agregando una cosa más. Y empezamos en... Dame 2 minutos, 1 minuto. No se preocupe, Ernesto. Okay. Ya. Listo. Bien, vamos a compartir la pantalla. Buenas tardes, mi nombre es, no sé si se escucha bien porque tengo un ruido afuera en la calle, voy a ponerme el audífono, mejor. Sí, se escucha muy bien, Ernesto. Por si acaso, y ahí, a ver, ¿ahí se escucha bien? Sí, Ernesto, muy bien. Sí. Estimado Ernesto, creo que el audio se fue o... No se te escucha, Ernesto. Ya, ¿ahora se escucha? Sí. Ya, disculpen. Bien, les decía que mi nombre es Ernesto Gosser, soy médico, soy especialista en salud pública y soy profesor, o sea, catedrático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradezco a la coordinadora por la invitación para conversar con ustedes, porque permite conocer las inquietudes, los problemas y ojalá ayudar a informar con algunas cosas que ya se conocen y que puedan permitir proteger la salud de las poblaciones de los que ustedes representan, ¿no? Yo quería empezar diciéndoles, preguntándonos si ustedes creen que antes de que viviéramos en centros poblados, o sea, antes de la agricultura, ¿existían o no existían las epidemias? Bueno, la respuesta en realidad es que no. ¿Y por qué no existían? Porque antes de la agricultura, vivíamos de forma nómade como cazadores y recolectores, como todavía viven algunos grupos en algunas partes del mundo. Entonces, los microbios viven en nuestro cuerpo
y pasan a otros cuerpos o pasan a animales. Entonces, si vivíamos 20 a 100 personas juntas, compartíamos los mismos microbios y no habían epidemias porque no estaban todos conectados. Cuando comenzamos a vivir juntos, ya se vivía más cerca, había posibilidad de compartir, intercambiar microbios y aparecían estas enfermedades que producían epidemias. También había que eliminar las excretas, o sea, las deposiciones, y había más posibilidad de contaminarse. Entonces, antes de la agricultura, hace unos 12.000 años no habían epidemias, no habían pandemias. En los primeros brotes documentados, lo que se sabe y que puede ir cambiando porque la ciencia va investigando y va conociendo, se produjeron hace unos 6.000 años. No importa acá lo que dicen las figuras, pero esto es un estudio que se hizo en Europa y se encontró que la peste, el caso más antiguo, viene de Suecia. Y arriba están los análisis que hacen los científicos sobre cuál ha sido, digamos, el padre del padre del padre del padre del virus que estamos, o en este caso de la bacteria que estamos estudiando. Entonces se encontró en una mujer, en un grupo de campesinos en Suecia, que la peste había existido hace 4.900 años. Entonces esta enfermedad nos acompaña desde hace mucho tiempo. Ya en ese tiempo vivíamos en poblaciones de 5.000, 10.000, hasta 20.000 habitantes. Esta enfermedad, la peste, causó mucho estrago. Esta es la última que agregué, cuando se hablaba de que, ¿no?, que estas enfermedades en algunos sitios piensan que no pueden, que simplemente con plantas se puede curar. Eso también pensaban en la Edad Media, en 1348. Ahí pensaban que con plantas, o que era digamos, una decisión del demonio, ¿no?, que quería acabar con la humanidad, y que lo que había que hacer era rezar o recogerse en algún sitio. Y este es el relato que me voy a leer de un fraile de un monasterio, que es el último en morir de su monasterio, y deja un testimonio, dice, para los que vengan, para que si es que alguien sobrevive, ¿no?, de la raza de Adán, ¿no?, para que escape de esta pestilencia y retome el trabajo que ha comenzado. Entonces, estas enfermedades nos han acompañado, y cuando ya el mundo se ha hecho uno solo, han avanzado a todo el mundo. Y actualmente hay amenazas de epidemias y de pandemias como la que vivimos. Eso es todo lo que alguien ha inventado. No, como vivimos más cerca, nos intercambiamos, viajamos de un lado al otro del mundo, entramos a bosques donde antes no entrábamos, estamos rompiendo los equilibrios y estamos trayendo microorganismos que antes vivían en algunos animales, pasan a otros animales y ahí pasan al ser humano. Y ha habido en la historia de la humanidad, pues, la viruela, la peste bubónica, el VIH, ¿no?, la fiebre amarilla. El tamaño de esos globitos, de estas bolitas, significa cuántos millones de personas han matado estas enfermedades. Entonces, ha habido muchas enfermedades como esta. No es algo que alguien ha inventado, es algo real, y es algo que tiene un origen biológico, pero también tiene causas y tiene mayor afectación de acuerdo a factores sociales, ¿no? En los últimos 20 años apareció el SARS, hace 20 años casi, y eso llevó a que algunos países, como sobre todo los asiáticos, se prepararan para futuras pandemias. Por eso que vemos que la reacción en Asia ha sido más rápida. Entonces ahora vamos conociendo que las epidemias no existían cuando vivíamos solamente en el bosque hace más de 10.000 años. Empezaron a aparecer cuando comenzamos a vivir y a vivir juntos, y compartíamos no solamente la cercanía física, sino los excretas y otras cosas. Aparecieron epidemias que, conforme el mundo fue conectándose, pueden abarcar a todo el mundo, y eso se llama pandemia. Pan, en este caso, significa todo. Demos significa población, que ataca a toda la población del mundo. Pero lo que vamos a hablar son de las vacunas.
Yo quería introducir en esto porque tenemos que saber de dónde viene todo esto. ¿Las vacunas qué son? Son unas sustancias que hemos inventado, ¿no?, desde el siglo XVIII y que se han perfeccionado en el siglo XX, o sea, en 1930, 40, y que sirven para que nuestras defensas, porque todos los seres humanos tenemos un sistema que llamamos inmunológico, que son las defensas, que esas defensas que tenemos en el cuerpo se despierten o se activen y nos ayuden a resistir las infecciones. Entonces, vacunas son sustancias que hemos creado los seres humanos a través de la observación, del estudio y haber probado que funcionan, y entonces hemos demostrado que esas sustancias, cuando nosotros las inyectamos a las personas, permiten que el cuerpo aprenda, se despierte y se active cada vez que entra un microbio parecido, ¿ya? Esas son las vacunas. Y cuando una vacuna ya se le puso a una persona con una inyección, con una gotita, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? En el cuerpo ocurren tres cosas. Se forman los famosos anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son unas sustancias también que se pegan al virus. Este es el virus y este es el anticuerpo. El anticuerpo busca vamos a ponerlo más gráfico. El virus tiene esta forma, entonces el cuerpo ya sabe que tiene que defenderse contra alguien que tenga este color celeste. Y este es mi anticuerpo. Entonces, para que no entre a esta célula, que es mi celular, porque si entra acá lo destruye, entonces con esto yo me pego, ¿ya?, y ya no va a atacar al celular. No va a entrar a mi célula y ya no me va a hacer daño. Pero el cuerpo tiene otras defensas. Si este virus entró a mi celular y lo está destruyendo, yo tengo los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son como esta mano, que se come a todo, al virus y a la célula. Entonces lo destruye para que no vaya a otra célula. ¿Entiende? Entonces, anticuerpos son sustancias que se pegan al virus y le impiden que ingrese. Y los glóbulos blancos son los que se comen a la célula y al que está infectada o a los virus. Pero además, un tercer punto es que esta vacuna deja unas células que tienen memoria. No tienen cerebro, no tienen memoria. Se acuerdan de cómo era el virus, de la próxima vez, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, que entre alguien igualito, lo van a atacar. Entonces, inmediatamente los anticuerpos, después de un tiempo, inmediatamente no, a los 15 días más o menos, los anticuerpos, después de algunas semanas, los glóbulos blancos, y van a permanecer siempre estas células que tienen en su memoria, que no es un cerebro, van a guardar ese recuerdo. Así como las plantas también tienen cierta memoria, la gente que vive en los bosques habla de esto, de las memorias, y que hay una forma, un mecanismo para poder recordar. Pero ¿cómo funcionan estas cosas tan efectiva, tan útil? Funciona, acá no les voy a explicar todo, pero esta es una célula, esta que está acá, este grande globo, y este es el virus que se está metiendo en una célula. Es como este rojito es como una llave, y este morado es como una cerradura. Cuando se encuentran, eso es lo que yo decía, ¿no? Si se pega el anticuerpo no puede entrar, pero si no se pega, entra a la célula. Entonces, si entra a la célula, se mete el virus y comienza a multiplicarse. Y entonces acá está formándose las defensas, y acá hay una célula que se va a comer a otra, y acá están, estos como Y, son las que se pegan a los rojitos del virus, y lo van a neutralizar, lo van a anular, lo van a impedir que se meta a la célula y que haga daño. ¿Ya? Esta es la forma como actúan. ¿Por qué tendríamos que vacunarnos? Porque las vacunas, como ya hemos dicho, ¿no?, activan el sistema de defensa y me protegen a mí, protegen
protegen a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a mis padres, a mi familia, de enfermar. Pero además, ¿no? La vacuna como protege a esa persona y como hemos dicho, impide que el virus se penetre, el virus no tiene dónde ir. Y cuando yo vacuno a muchas personas, entonces el virus tiene un efecto sobre la población. Por eso, cuando hablamos de vacunas, no estamos hablando de un tratamiento para una persona. Si yo tengo diabetes, y yo me tengo que poner insulina, eso me va a hacer bien a mí. De alguna manera también a mi familia, porque yo voy a estar bien, voy a producir, voy a estar alegre, voy a participar. Pero no produce tanto bien a toda la humanidad. En cambio, cuando uno vacuna, si yo me protejo, es como si, imagínense ahora, que vacunar es como un barrio donde hay muchas casas con las puertas abiertas. Cuando no conocemos al virus, todos tenemos la puerta abierta, y el virus puede entrar. Y cuando vacunamos, cerramos la puerta. Entonces, cuanto más casas tengan la puerta cerrada y estén en el mismo barrio, la casa abierta esté en un lado y la otra casa abierta esté en el otro lado, le va a ser más difícil al virus. El virus tiene que viajar mucho para poder entrar a otro. Entonces, en el piso, en la tierra, se muere. Entonces, cuando yo vacuno, también estoy protegiendo a una persona y a una población. A mi barrio, a mi pueblo, a mi región, a mi país, pero en este caso de pandemia, necesitamos que todo el mundo se vacune. Claro, nosotros queremos proteger a nuestra gente, pero también tenemos que pensar en que tenemos que proteger a todo el mundo. Por eso es importante que los familiares, los paisanos de cada sitio se vacunen, porque así protegen a otros, ¿ya? Eso es una cosa muy importante con las vacunas. ¿Y por qué es importante también? Porque está demostrado que hemos podido erradicar del mundo 2 enfermedades virales, una que ataca a humanos y una que ataca a vacas. La viruela, ¿no? La viruela no existe en el Perú desde los años 60, y en el mundo, desde los años 80, se declaró que ya no hay viruela en todo el mundo. Erradicado es cuando ya no hay en todo el mundo. Estamos tratando de hacer lo mismo con la polio, nos quedan 2 países desde hace mucho tiempo, pero ¿y qué pasa cuando yo erradico? Pasan 2 años, verifico en todo el mundo y ya dejo de vacunar. Esa enfermedad ya no va a enfermar ni a matar gente. Entonces, hemos erradicado, y esto está demostrado, viruela. Los que son mayores de 50, 60, pueden recordar personas que tenían unas marcas en la cara y otros que se morían. Esas son las personas que tenían viruela. Y las enfermedades que hemos eliminado, por ejemplo, en el Perú, el sarampión. No hay sarampión en el Perú. Los médicos, enfermeras que estudian desde hace 20 años no han visto un caso de sarampión. Los que hemos estudiado hace 30 años o más, sí hemos visto. Pero ahora no hay sarampión. Complicaciones por sarampión no. Rubiola ya no hay desde hace unos 5 años. Polio desde los años 90. Entonces las vacunas sirven para que esas enfermedades no nos afecten. La polio causaba no solamente parálisis, la polio mataba, solamente que nosotros nos quedamos con las imágenes de las personas que tienen una pierna débil y no pueden caminar, pero la polio mataba. Es una parálisis que llegaba hasta los pulmones, no se podía respirar. Entonces, otras se han reducido. Y acá está la prueba de que se ha eliminado la viruela, de que hemos eliminado la rubiola. ¿Y por qué he puesto al centro el calendario de vacunas? Porque es importante seguir vacunando. Entonces, a las personas que están en las poblaciones donde estamos trabajando, hay que hablarles de cómo vacunan para otras enfermedades. Lo mismo es para esta enfermedad, para proteger ya no solamente a los niños, sino a toda la población. Si gustan, pueden hacer preguntas también cuando estoy hablando, no tengo ningún problema. Entonces, otra razón por la cual nos debemos vacunar, es porque miren lo que ocurrió cuando llegaron los europeos a América. Esto pasó también en el Perú. Este es un estudio que se hizo para México.
Miren, entre 1516 y 1623, o sea, casi 80 años, la población pasó de 25 millones a casi 2 millones. O sea, se murió el 90% de la gente. Y no fue por los abusos en las minas que había, mataba gente, no fue porque asesinaron a las personas, que seguro ocurrió, sino porque los europeos, como habían vivido juntos mucho tiempo, nosotros nos habíamos separado del mundo hace 20.000 años, que venimos a vivir acá, tenían ya su cuerpo, sus defensas preparadas para enfrentar el sarampión, la gripe fuerte, la viruela, y la viruela, eso fue lo que mató a nuestra gente. ¿Por qué? Porque no teníamos defensas. ¿Ya? En esta ocasión, este virus ha llegado y en todo el mundo, nadie en el mundo tenía defensa contra este virus. A diferencia de cuando llegaron los españoles y los otros europeos a México y a Perú, ellos tenían defensas, pero nosotros no. Entonces mataron a mucha gente simplemente hablando, simplemente tocándolos. De hecho, Huayna Cápac, la momia de Huayna Cápac, tiene huellas de viruela. Pero Huayna Cápac no estuvo cuando llegaron los españoles. Entonces, ¿cómo se explica? Porque había una comunicación entre México y Perú que iba de sitio en sitio, por Panamá, por Colombia, por Ecuador, y había comunicación, había comercio. Entonces, esa enfermedad llegó 30 años antes, cuando los españoles llegaron a México. ¿Ya? Todo esto es importante que uno no estudie. Todo lo que estoy diciendo está demostrado. No estoy diciendo algo que yo creo. Es algo que está probado, que se ha discutido, se ha revisado. Está probado. Entonces, está probado que si uno se vacuna, puede protegerse contra cosas como esta. No queremos que se muera la gente. Por eso es que vacunamos. ¿Y cuál es la mejor vacuna? Una pregunta muy importante. La mejor vacuna, lo repetimos muchas veces, es la primera que llegue a mi hombre. ¿Ya? Esté autorizada por el MINSA o por la OMS, una autorizada. Hay 8 vacunas autorizadas en el mundo. 8. Esas 8 protegen. ¿Cuál es la mejor? Cualquiera de ellas. Tienen que tener por lo menos 50% de eficacia. O sea, proteger al 50% de la población que se va a exponer a un virus y que no se va a enfermar. Y todas tienen entre 62 y 95. Pero acá quiero decir algo más, es que 62 y 95% es el rango de protección de todas las vacunas que están aprobadas, desde la AstraZeneca hasta Pfizer y Moderna, pasando por Sinopharm, pero todas protegen casi al 100%, no se puede decir absolutamente a todos, pero casi al 100% ¿de qué? De enfermarse tan gravemente que uno se va a ir a UCI y de morir. Entonces todas, la que tiene 62%, la que tiene 95% para no enfermar, protegen casi al 100% de no morirse. ¿Se entiende? Si gustan, me repreguntan cuando hagamos la ronda de preguntas para que eso quede claro. Todas las vacunas que hay hasta ahora protegen al 100% casi contra la muerte. Y me preguntaban si hay una vacuna especial, ¿cuál es la vacuna para las poblaciones originarias o pueblos indígenas? Es igual, la primera vacuna, porque como les dije hace un momento, frente a este virus, todos estamos como estábamos nosotros, nuestros antepasados, cuando llegaron los españoles. Ninguno tenía defensa. Estamos como están los pueblos no contactados, que no tienen defensa contra las enfermedades contra las que la mayoría en el Perú tenemos defensas. ¿Cuál es la vacuna ideal para los pueblos indígenas? Seguimos preguntando. No hay una vacuna que se ha hecho para pueblos indígenas. Somos seres humanos, tenemos los mismos genes, la misma estructura, varían, ¿no? Algunas formas, algunas cosas,
que son importantes estudiar para cada grupo, pero no se ha hecho una para África, una para Europa, una para los mestizos, o otra para los indígenas de tal sitio, otro sitio. Pero sí hay algo importante con relación a las poblaciones indígenas, que sí tiene mucho que ver con la protección de esta población. Para vacunar a las personas y proteger a las personas de pueblos originarios y poblaciones indígenas, es importante en los lugares donde nos preguntamos por Brasil, hay en Australia también, Canadá, en Estados Unidos un trabajo con poblaciones originarias muy fuerte, en Canadá, en Australia también es muy fuerte, en Brasil. ¿Cuál es el problema ahí? Lo que ustedes me han, está en inglés, pero lo que me han ustedes preguntado, ¿no? O me han comentado, no me han preguntado, lo que han compartido con todos nosotros. Que hay gente que duda o que se resiste. Entonces, por eso es que hay que actuar, hay que trabajar, ¿no?, con una participación real. Los representantes de las poblaciones originarias deben tener una participación para entender, para proponer, para proponer decisiones cómo llegar, y también respetar la cultura. En este caso, esta persona es una persona de un grupo Cherokee, ¿no? Los Cherokees, así como esas camionetas, este señor es Cherokee, y está siendo vacunado, y para su vacunación, mire, tiene alrededor del cuello tiene una serie, un collar muy particular. Entonces, digamos, parte de sus creencias es que haya cosas que lo protegen. Entonces, eso, más la vacuna, sí lo va a proteger. Entonces, a las personas que dicen que hay una hierba que los protege, es decir, a la hierba tienes que reforzarla con esta vacuna, porque este organismo que no se ve va a hacer daño. O utilizar las palabras, las historias que cada uno tiene. Cada pueblo, en diferentes partes del mundo, y en un país hay varias historias, tiene diferentes maneras de entender. No todos se entienden igual. No todos se entienden a la misma velocidad, y no quiere decir que unos sean más inteligentes que otros. Significa que somos diferentes culturalmente. Entonces, el respeto a la cultura y la participación real es importantísimo. Si me dicen qué vacuna es mejor, la vacuna que tenga en su estrategia la participación de la población y un respeto, una adecuación a la cultura. ¿Y cómo funcionan? Funcionan, bueno, hay varios tipos de vacunas, yo no voy a entrar en tanto detalle, pero hay vacunas que son de un virus que ha sido lavado con una sustancia química y después depurado todo, como la vacuna de Sinopharm, la que tenemos acá en el Perú. Esa tiene 79% de eficacia. Doctor, Sí. doctor. Sí, sí, dime. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta ahí que me viene antes que se me olvide? Y también que antes los ya se han vacunado, pueden seguir utilizando las mascarillas, y también si ya está vacunado, ¿por qué la enfermedad se tiene que pegarse a la persona vacunada, o es que ya estaba contagiado? Esa es la pregunta. La última parte, ¿puedes repetir? Estaba pegada, ¿cómo? Mira, las personas vacunados que han recibido vacunas podrían seguir utilizando mascarillas. Sí. Dos, ¿por qué las personas que ya han recibido vacunas tienen que enfermarse con esta COVID? Muy bien, gracias. Son buenas preguntas. A ver, y las dos están relacionadas. Las vacunas protegen nos protegen para que la persona vacunada no se muera, pero no impiden totalmente que uno se infecte. Entonces, yo puedo estar vacunado y con mascarilla o sin mascarilla me expongo con alguien que no está vacunado, y entonces el virus va a entrar a mi cuerpo, pero no me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo tengo
esos anticuerpos, esas células de glóbulos blancos que me van a defender. Pero yo, que estoy defendido, entonces tengo el virus. Y como tengo el virus, lo puedo transmitir a otra persona. Y como lo puedo transmitir a otra persona, por eso la primera pregunta, tengo que seguir usando mascarillas, tengo que seguir usando distancia, hasta que, como dije, el propósito de la vacunación es que nos protejamos como población. La población, si 90 de cada 100 personas se vacunan, entonces el virus ya no tiene dónde ir y va a estar protegida la población. ¿Y por qué, relacionado con esto, por qué se infectan? Porque es parte de la forma como el virus se replica. Entonces puede entrar a un cuerpo, pero como hay defensas, lo anulan casi totalmente, pero no totalmente. Es como, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo real que me ocurrió a mí. Yo me infecté con el bacilo, es una bacteria de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en el hospital y llegó un momento en que me exponía al bacilo y el bacilo se metió en mi cuerpo. Entonces me hicieron una prueba y se detectó que había ingresado el bacilo en mi cuerpo. Me hicieron exámenes y no tenía la enfermedad. Entonces, una cosa es que yo me infecte y otra cosa es que yo me enferme. Me dieron unas pastillas, las tomé y nunca me dio la enfermedad. Entonces, en este caso, la vacuna sirve para que uno se proteja de la enfermedad grave y de la muerte, pero no protege de que uno se infecte y que pueda contagiar a otros. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque son microorganismos que tienen la oportunidad de entrar a un cuerpo. Y las defensas son buenas, pero no son perfectas, ¿no? Como no son perfectas, por eso es que algunas personas pueden contagiar. Ahora, los que se enferman después de la primera dosis es porque se han contagiado antes, ¿no? Lo que pasa es que ha coincidido. Entonces, me vacuné hoy día, pero hace 3 días me contagié, voy a tener los síntomas mañana o pasado. Y la vacuna, para que haga efecto, necesita que en la segunda dosis haya pasado 15 días después de la segunda dosis. Eso es lo que yo necesito para que la vacuna haga efecto. El primer efecto ocurre a los 15 días de la primera dosis, pero no hay que confiarse solamente en la primera dosis. La protección que hemos hablado es para 15 días después de la segunda dosis. Entonces, hay varios tipos de vacunas, unos son con el propio virus, otros son le ponen le cambian una parte de información a otro virus y lo inyectan con la vacuna para que el propio cuerpo genere unas proteínas, esas puntitas que tiene el virus, que han visto. Entonces, cuando el cuerpo ve esas puntitas, las ataca y genera todas las defensas que necesitamos. La de Sinovac, que no es la que está en Perú, pero es una china, es de un virus inactivado. O sea, es el mismo virus, pero le han puesto una sustancia y la han lavado con esa sustancia y luego la han aplicado a las personas. Esa es la que se está usando en Chile. La de Oxford, de AstraZeneca, fue preparada, le metieron a un virus que no hace daño, le metieron una información para que cuando ingresa al cuerpo, le diga al cuerpo, produce esas puntitas que tiene el virus para que el cuerpo lo reconozca. Y la de Pfizer y Moderna, lo que hace es, tiene una sustancia que está envuelta en una cajita de grasa y que llega al cuerpo, entra a la célula y le dice, prepara estas puntitas. Prepara el cuerpo las puntitas, la célula prepara las puntitas, el cuerpo las detecta y las ataca, ¿no? Este es el detalle de cómo funciona esa última vacuna, ¿no? Esto de acá es una partícula de genes, pero que no se mezclan con los genes nuestros,
el material genético que se entra el cuerpo hace que el cuerpo produzca sus propias defensas, y perdón, que produzca las puntitas, que son proteínas, el cuerpo las detecta y reacciona frente a ellas. Esta es la nuestra, la de Sinopharm. Hay que aplicar 2 dosis con 3 semanas de separación, eficacia 79%, para proteger de que haga una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 79 pueden enfermarse o no, pero no van a sentir nada. Pero 21 personas de cada 100 van a sentir algo, y puede ser moderado, o puede ser que incluso hasta necesiten un poquito de oxígeno, pero no se van a morir. En el caso de la de AstraZeneca, en algunos países se han encontrado 62, en otros 90. En los que se han encontrado 90 personas no sienten nada, y 10 personas sienten alguna molestia, o pueden necesitar oxígeno, pero no se mueren. En el caso de Pfizer y Moderna, el 95% puede enfermarse o no y no tener ningún síntoma, y el 5 de cada 100 van a tener alguna molestia, pero no van a ir al hospital, ¿no? Y lo bueno de estas dos primeras es que son iguales que las otras vacunas que se han utilizado antes en el Perú, se mantienen entre 4 y 8 grados, y el Perú ya ha comprado vacunas de estas. Esto está un poco atrasado. En total, Perú ha comprado 60 millones de vacunas. Tengo una pregunta o varias. Ernesto, no sé si de repente hacemos un pequeño resumen de entre 5 minutos para dar una rueda de intervenciones con los compañeros que están. Listo. Sí, entonces, ¿abrimos un poco la conversación con los compañeros o sí. quieres avanzar un poquito más? ¿Sí? No. Ok, bien. Ok. Bueno, estimados compañeros, no sé si vamos a abrir una pequeña ronda de intervenciones de un minuto para preguntar o comentar alguna inquietud que tengamos para que Ernesto nos pueda ir en forma puntual resolviendo o esclareciendo nuestras inquietudes. Empiezo comentando algo que han preguntado ahí. Hay vacunas que solamente necesitan una dosis. Sí, en este momento la única aprobada es una vacuna de Johnson & Johnson, que tiene 62% de eficacia y solamente requiere una dosis. Pero nuevamente, 62% para hacer enfermedad, pero todos están protegidos contra, terminar en UCI o fallecer. Esa es una vacuna, y voy comentando, que podría ser usada conveniente para lugares de difícil acceso, donde va a ser complicado que las personas o vayan o que los vacunadores vayan 2 veces. Entonces, esa vacuna es apropiada para esas situaciones. Biológicamente, no hay ninguna diferencia con lo que le va a ocurrir a otra persona que vive en la ciudad. Pero desde el punto de vista logístico, es más conveniente porque Doctor, hay que ir una sola vez. doctor, Adelante. otra pregunta. En las comunidades mejor prefieren a plantas medicinales y a ivermectina. ¿Qué diferencia hay entre la vacuna con la ivermectina? Mire, la ivermectina se discutió mucho todo el año pasado porque en un laboratorio se encontró que podía, digamos, hacerle efecto al virus, pero ningún estudio ha demostrado eso, y ya nadie habla de eso en el mundo. Algunas personas creen, una cosa es creer y otra cosa es demostrar. No está demostrado. La ivermectina, lamentablemente, no ni previene ni cura el COVID, ¿no? Y las hierbas tampoco. Las hierbas pueden servirnos para, digamos, para nutrirnos, para protegernos de otras enfermedades, dependiendo de qué tipo de hierba, pero para el COVID no protegen ni las hierbas, ni la ivermectina,
porque en los estudios que se han hecho de ivermectina se ha demostrado que no protege. Doctor, una pregunta. ¿Ha habido casos de fallecidos después de haber recibido vacunas? ¿Eso a qué se debería o por eso acá por mi zona también es temor, ¿no? de rechazo? Quisiera, por favor, su explicación. Sí, y yo quisiera enfatizar lo que dije, que la protección contra la muerte es casi de 100%. Y, por ejemplo, se ha hecho un estudio en Estados Unidos con la Pfizer, que es una de las, ¿no? La que está acá, la que tiene 95%, y 100% casi contra el fallecimiento. Y se ha estudiado a 77 millones de personas que se han vacunado. 77 millones de personas que se han vacunado 2 veces. Y de esas han fallecido 170. Entonces ustedes dirán, pero pues eso mata. No, han fallecido de COVID. Pero no, doctor, usted está diciendo que las vacunas son para proteger. Miren, las vacunas que nos hemos puesto todos los que estamos acá, porque estoy seguro que todos nos hemos puesto una vacuna contra la polio, causa un caso de polio en cada 10 millones de dosis. Pero el costo-beneficio, o sea, si por un caso que se va a producir de polio cada 10 millones, yo dejo de vacunar, se van a morir, se van a enfermar 10.000 y se van a enfermar y se van a morir 1.000. Entonces, 1 contra 1.000 es bastante la diferencia. Entonces, las vacunas protegen. Eso es un poco, no sé si estoy siendo claro al explicar esto. O sea, nosotros a veces decimos, ¿no? Y yo lo he mencionado así, casi al 100%. Si ustedes, bueno, a mi madre ya se vacunó, yo no me he vacunado porque todavía no me toca y tengo que hacer mi cola, pero el momento que llegue me voy a poner AstraZeneca, me voy a poner Sinopharm, me voy a poner Pfizer, me voy a poner Johnson, la que me toque. Me dicen, Gozer, ya le toca su turno, voy a ir. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a tener una mayor protección. ¿Y qué voy a hacer después? Yo voy a seguir usando mascarilla, voy a seguir usando distancia, voy a seguir usando ventilación. ¿Por qué? Porque yo quiero protegerme y quiero dar el ejemplo a otras personas para que hagan lo mismo. No voy a vivir, ya voy a estar más tranquilo, pero tengo que protegerme más. Entonces, Ernesto, eso es. hay una pregunta en el chat antes de darle a Ana el pase que dice, ¿cómo enfrentar la otra pandemia desinformativa? ¿Qué hacer en zonas rurales? Y Ana, no sé si puedes intervenir con tu pregunta. Sí, creo que más o menos en la misma lógica de Luisa Yassi, quería también hablar un poco de ese tema de la información. La falta de información por un lado, ¿no? que ya se ha hablado en las intervenciones iniciales, pero también la información que nos llega. Yo creo que los casos han sido casos muy sonados de algunas muertes luego de la aplicación de alguna vacuna, no precisamente acá, sino en otros lugares del mundo, ¿no? Algunos ataques cardíacos o algunas cosas que se ha hablado de embolia, me parece, ¿no? Que ha habido, que ha habido como consecuencia de las vacunas. Entonces creo que eso y esa exacerbación de la noticia también a través de los medios y que es la que más se difunde rápidamente también de boca a boca, nos deja a nosotros un poco en la duda a veces, ¿no? De qué, uy, y si nos pasa eso, pero no tenemos esa claridad hasta escuchar exposiciones como estas de cuánta es la incidencia real y qué tan significativo es real. Toda vida es significativa definitivamente, ¿no? Pero para parar una pandemia se necesita esta inmunidad de la mayor cantidad de gente. ¿Cómo llegamos a transmitir eso realmente en zonas que tienen este temor, que además
hay esta información que justo queremos que nos llegue, o hay esta información como la que mencionaba el compa Salomón, me parece al inicio, que está vinculada a las iglesias evangélicas y toda esta cosa demoníaca, ¿no? Eso también quería ver cómo podemos abordar por ahí también, ¿no? Bien, para la desinformación hay que estar informado y hay que preguntar. O sea, así como están preguntando ustedes, hay que preguntar mucho, hasta que les quede realmente claro de que si lo que le están diciendo es que realmente tiene sentido. Toda la información que yo estoy usando es la información de la experiencia, del conocimiento y de la investigación que leemos, y la información tiene que venir de fuentes confiables. ¿Cuáles son fuentes confiables en el Perú? Entre algunas cosas, a veces tengo una diferencia con el Ministerio de Salud, en el exterior de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay otra institución que es Estados Unidos, que también tiene material en castellano, de hecho algo de eso he puesto en mi presentación. Él se llama el CDC. De esas tres organizaciones son las que yo debo confiar, ¿no? Una vez que yo tenga claridad, debo compartir esto con la gente con la que trabajo. Ahora, ahí también hay un trabajo que tiene que hacer el ministerio y los expertos en cada lugar. Yo he trabajado tengo cerca, acá. Estoy preparando para otra cosa. He trabajado en erradicación de polio ¿cómo se llama? En Nepal. Y esta, no sé si se ve, pero esta es una foto de una reunión que tuve con los líderes religiosos musulmanes de una zona del sur de Nepal, en el borde con la India. ¿Por qué? Porque así como en esas iglesias, en este sitio se hablaba en las mezquitas, que tienen unos parlantes que están digamos, haciendo sus oraciones, sus cantos durante el día, especialmente 5 veces al día. Algunos de nuestros colegas locales habían escuchado en el idioma local que hablaban de que las vacunas contra la polio eran para esterilizar. Entonces nosotros nos reunimos con estas personas porque si no les explicábamos a ellos, iba a seguir esto. Entonces hay que escuchar, conversar. Ellos preguntaban, así como están preguntando ustedes, más todavía, preguntaban un montón de cosas, capacitar a la gente con trabajadores de salud, este tema y también la cultura. Estoy ahí pintado de rojo. ¿Por qué? Porque tienes que acercarte a ciertas cosas que son parte de la cultura y que tú puedas aceptar también. No se trata de aceptar todo. En este caso era una fiesta, entonces confían en ti, ¿no? Y esa es una forma. La desinformación va a seguir existiendo. En eso que les pasé del fraile franciscano de la Edad Media, también había esas creencias, que era el demonio que traía esto. Entonces, si era el demonio, no había nada que hacer, había que solamente, lo que había que hacer era prepararse para el mundo eterno, ¿no? Entonces, la gente aceptaba la muerte de esa manera. Entonces, desinformación siempre ha habido, hay y va a haber. Lo importante es prepararse, es acercarse, preguntar continuamente a fuentes confiables y compartir, porque esto, como decía Ana, y lo había mencionado antes yo también, es que todos tenemos que vacunarnos. Porque si no se vacunan los de un país, va a seguir el virus ahí replicándose y de repente va a mutar y va a convertirse en un virus que no controlamos. Entonces, así mismo, en estas comunidades tiene que haber protección. Porque puede ser que diga, el 80% del Perú está vacunado, entonces ya hay un nivel de protección alto, ¿no? Es una buena cifra. Pero de repente, en mi comunidad de 3.000 personas, solamente el 10% está vacunado. Entonces, cuando venga el virus, se va a llevar a un montón. ¿Se entiende? El 80% de un país no significa 80% en todas partes. Nos ha pasado en otras situaciones. ¿Alguien más que quisiera preguntar o tuviera alguna inquietud sobre la conversación de ahora?
Una pregunta, algunas personas que sufren de otra enfermedad, por ejemplo, en este caso del diabetes, todo eso, ¿les puede afectar la vacuna que reciban? No, no, solamente las personas que tienen fiebre alta no deben vacunarse. Y las personas que tienen, por ejemplo, VIH, cáncer, deben vacunarse. Las personas que tienen trasplantes deben, de hecho ahora se están vacunando ellos porque la respuesta en ellos es incluso menor. Y se están haciendo estudios para ver si necesitan una tercera o cuarta dosis. ¿Ya? Porque hay un estudio que muestra que, por ejemplo, esas personas con cáncer, el estudio es con cáncer. Se supone que también con las otras enfermedades puede ocurrir lo mismo. Las personas con cáncer, al vacunarse, comparadas con las personas que no tienen esas enfermedades, pueden tener diabetes, pueden no tener enfermedades, su respuesta es menor que las otras personas. Entonces se está estudiando para ver si necesitan una tercera o una cuarta dosis. ¿Cuál es la contraindicación? Que uno esté enfermo en ese momento, que no pueda ir, que no pueda caminar, que tenga fiebre, pero no hay, las mujeres embarazadas, ahí hay que vacunarse con precaución. Con precaución porque no tenemos el estudio terminado que diga que protege para toda la vacuna, pero en realidad las mujeres embarazadas se vacunan contra la gripe, ¿o no? Sí, ¿no? Y esta vacuna, por ejemplo, la de Sinopharm, es la misma técnica que la vacuna de la gripe. Entonces, es casi imposible que cause una reacción. La que ha causado una reacción, la que quizá mencionabas tú, Ana, y hay que hablar también con la verdad, esa es la Pfizer, ¿no? La Pfizer ha causado unas reacciones alérgicas muy fuertes, que nosotros le llamamos shock anafiláctico. Esa reacción alérgica muy fuerte se ha producido todos los pocos casos en los que se ha producido en personas que ya antes han tenido una reacción igual a otra sustancia. ¿Y cómo se controla eso? Con una inyección que no cuesta más de 10 centavos, 5 centavos costará, de sol, que se llama epinefrina. Con eso, 1 mililitro, y se controla la anafilaxis. Obviamente hay que darle otra sustancia después, pero con eso se evita la muerte. En todos los sitios donde están vacunando hay epinefrina. Y la vacuna de Sinopharm no produce eso. La otra cosa es que en Perú no hay tanta alergia como hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿por qué hay tanta alergia? En parte porque el clima, que tiene tanto polen, ha generado que algunas personas desarrollen más alergia, pero no muchas tampoco. Entonces, repito, en Estados Unidos sí ha habido casos graves y algunos han llegado a fallecer porque en ese momento no se sabía que eso podía ocurrir, pero ahora todos los sitios que vacunan lo tienen 15 minutos, media hora máximo, y tienen todos epinefrina, la sustancia que va a ser la primera que va a salvarle la vida a esa persona. Lo de trombo, eso es tromboembolia, o sea, trombos, vamos a hablar en fácil, son coagulitos que se pueden llegar hasta el cerebro y causar un derrame. O pueden llegar al corazón y puede causar un infarto. Pero nadie quiere que le pase eso. Entonces, eso, por ejemplo, se recomienda que no se pongan esa vacuna, la de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, y la de AstraZeneca, pues, a mujeres que usan la píldora, ¿no? Entonces, es esa básicamente la precaución. Y eso ocurre en un caso en cada 500.000. Entonces, es muy raro y se puede controlar también. Si hay eso. Ok, una pregunta más. Por ejemplo, los efectos secundarios, o sea, después de las inyecciones, uno que se puede curar, pero quizás de acá a un mes, par de meses, ¿puede tener algún efecto secundario o todavía no está demostrado eso, verdad? Perdón, en 2 meses, Okay. ¿efectos secundarios de las vacunas? Y de las vacunas, sí. Los efectos secundarios graves de las vacunas generalmente se producen a las
8 semanas de la vacunación. Y como ustedes ven, en el mundo se están vacunando millones de personas y no hay efectos graves. Los efectos adversos graves se producen realmente en los primeros días. Y después de una semana es muy improbable que ocurra un efecto severo grave. No se han encontrado eso en las vacunas que se están probando. Los efectos que se han encontrado son esos que he mencionado, una reacción alérgica grave, pero que se presenta casi inmediatamente, y las tromboembolias que se puede presentar en algunos días. Después, la vacuna como la que tenemos en Perú tenemos varias. La de Pfizer puede producir eso de reacciones adversas alérgicas, pero no ha habido ningún caso. No ha habido ningún caso hasta ahora. Habrá que esperar y actuar en consecuencia. A largo plazo, ¿no? Incluso no, he conocido de personas que se han vacunado 4 veces, o sea, 2 veces en un sitio y 2 veces en otro sitio, han mentido para vacunarse nuevamente y no les ha pasado nada. Ernesto, Pero eso no es recomendable, no lo recomiendo, solamente lo digo como una información que uno va a tener, ¿no? Sí. y una consulta, los casos que conocemos, por lo menos yo los que he visto de estos efectos secundarios o de estas reacciones que han habido, son casos fuera del país. Yo no he escuchado casos así de ese estilo acá. No sé si hay alguna incidencia, se ha tenido registrado. De casos severos no. Severos, no, ¿no? No, pero también tiene que ver con la cantidad de gente que se ha vacunado, ¿no? Acá se hemos vacunado casi 3 millones, pero yo supongo, mi hipótesis es que con esta vacuna de Pfizer no va a haber muchas reacciones alérgicas en el Perú, porque no hay, ustedes dirán, sí, yo tengo alergia, tengo rinitis, tengo alergia al polvo, pero no se trata de esa alergia, son alergias graves. Esa de que uno come mariscos y se pone rojo y a los 2 minutos está con le falta de respiración, esa. Acá no tenemos muchos casos de eso. En Estados Unidos sí. Entonces, si yo tengo propensión a tener eso y me ponen una vacuna que tiene unas sustancias que la conservan, que podrían en algunas personas generar eso, ese efecto se podría producir. En el Perú es muy poco probable que eso se produzca. Después vamos a hablar de los efectos secundarios que siempre ocurren en las vacunas. Y una pregunta más, ¿cuántas dosis debo recibir para estar, se puede decir, realmente protegido, ¿no? Al 100%? ¿1, 2 o 3 dosis o cuántas? No, en todas las vacunas que tenemos en el Perú son 2 dosis. Tengo que recibir las 2 dosis y recién después de 2 semanas ya está toda la protección. Pero, como mencioné, la protección es para que yo no me muera. ¿Ya? Yo me vacuno hoy día, me vacuno en 3 semanas la segunda dosis y en 2 semanas más, o sea, desde que me vacuné, tienen que pasar 35 días para que yo esté con toda la protección de esa vacuna. ¿Qué significa? Que dentro de 35 días, si yo me encuentro con el virus, no me va a dar nada, o me puede dar una enfermedad leve, pero no me voy a morir. Pero como a mí me puede dar la enfermedad y yo no notarlo, puedo transmitir a otra persona. Por eso es que debo seguir usando, tengo cerca ahorita, mascarillas, tengo que seguir usando distancia. ¿Y por qué otra cosa es importante eso? Porque hasta que no estemos seguros de que en el Perú ya no está circulando el virus, las autoridades no deberían recomendar que la gente deje de usar la mascarilla. Vamos a tener que usarlas. Es por nuestra protección, la protección de nuestra familia, de nuestros conciudadanos, ¿no? Sí, Ernesto, Joana también tenía una inquietud. Doctor. Ah, ok. Sí. Sí, doctor. O Sí. sea, significa que uno que ya se haya recibido las 2 dosis de la vacuna, no significa porque no se va a contagiar, sino se previene o sea, ya se previene ya de que no pueda morir.
Tampoco se Exactamente, exactamente, grábate eso, eso que has dicho es el resumen de lo que estaba hablando yo. Ya, Eso es exactamente. No se previene de contagiarse ni de contagiar, lo que previene es de morir. Perfecto, lo has dicho perfecto, anótalo por favor. Como estás grabando, por favor, por un mensaje, me lo pasas también a mí. Porque lo has gracias, dicho doctor. muy bien, lo has resumido muy bien. Gracias. Sí, Joana Ah, tenía también una inquietud. Adelante, Joana. Sí, yo tenía un comentario para reforzar lo que se comentó y una pregunta. Mi comentario es que, como bien ha dicho el doctor Ernesto Gosser, la mascarilla lamentablemente lo vamos a tener hasta que se erradique, es decir, así que tengamos las 2 dosis y sabemos que en nuestra comunidad todos han recibido las 2 dosis, probablemente cuando salgamos, etcétera, igual vamos a usar la mascarilla solo hasta que se diga, entiendo que se ha erradicado. Recién ahí probablemente lo dejemos. Para que eso ocurra, de repente, no sé, será unos 3, 4 años más, no sé cuánto nos demoremos, pero lamentablemente la mascarilla ha llegado para quedarse un tiempo, porque además, entiendo, existe reinfección. Y yo aquí quería comentar en particular un caso personal en donde un familiar mío ha tenido el COVID y sabía este mito, ¿no? De la infección, de la protección por rebaño, ¿no? De que si yo me infecté una vez, la próxima vez ya no me voy a dar o el impacto va a ser menor. Y en mi caso personal, pues no necesariamente ha sido así, sino que este familiar desarrolló síntomas mucho más graves, ¿no? Si en la primera vez le dio como una gripe, ahora le dio casi neumonía, ¿no? Entonces, la reinfección puede ser, dependiendo, me imagino, cada caso, y eso lo pregunto al doctor, va a depender, me imagino, su impacto, pero la idea es con las vacunas es que no lleguemos, como bien dijo Salomón, lo ha resumido muy bien, al tema de la muerte. Entonces quería enfatizar el tema de la reinfección, que igual nos podemos seguir infectando, así tengamos la vacuna, y por eso entiendo yo, hay que protegernos, ¿no? Y la pregunta que tenía era sobre las estrategias de vacunación. Yo entiendo que acá digamos, en la urbe, lo que se ha hecho es vacunar según grupo etario, ¿no? Empezamos con los adultos, con las personas en mayor situación de vulnerabilidad por su condición física. E imagino que en las comunidades entrarán a la comunidad y a todos ellos les vacunarán. No creo que van a entrar una vez, 2 veces, a estar vacunando según etariamente. Imagino que la estrategia ahí será otra. O sea, a partir de la experiencia que he tenido, o sea, ¿cuáles son las mejores estrategias, digamos, como para hacernos una idea de cómo se debería, en todo caso, intervenir el MINSA para el momento de la vacunación en los pueblos indígenas? Gracias, una buena pregunta casi con respuesta. Pero antes, un comentario pequeñito de las mascarillas. Bueno, las mascarillas que nos van a acompañar un tiempo que yo no sé cuánto será, no voy a decir ninguno, tenemos que por lo menos pensar que estas mascarillas quirúrgicas que son, ya ahora nos hemos acostumbrado todos a usarlas, al principio la gente decía que no podían respirar, ahora ya usan hasta la KN95, nos protegen también de, por lo menos a los que vivimos en las ciudades, de la polución, o sea, de la contaminación del medio ambiente. En el medio ambiente hay muchas partículas, esas sí se quedan pegadas, no pasan la mascarilla quirúrgica, esas no pasan. Entonces van a proteger sus pulmones de la contaminación. Y en las estrategias de vacunación, si en todos los países se ha empezado por edad, acá se empezó por primera línea y después edad, en todos se empezó por edad y después primera línea. Pero eso es lo que hemos escogido, está más o menos ordenado, siempre hay algunos escándalos, pero ahora hay un grupo asesor que va orientando, por ejemplo, se ha incorporado por eso a las personas con síndrome de Down, a personas con otras discapacidades que tienen efectos sobre la ¿cómo se llama? Las defensas o la inmunidad. Se ha incorporado, por ejemplo, cáncer, trasplantes, etcétera, para ser vacunados en este momento. Y para vacunar en una comunidad, definitivamente, bueno, tu pregunta viene con respuesta. Si yo tuviera que tomar la decisión, yo tengo que vacunar, probablemente vacunaría con esta vacuna de una sola dosis y vacunaría a todos. ¿No? A todos los que dice la vacuna que puede, o sea, incluso a partir de 18 años.
Eso es lo que yo haría. Porque no tiene sentido, pues, cómo ir cada, si hay 5 personas, de 20 a 30, de 18 personas, de 30 a 40, no tiene sentido. O sea, las cosas tienen que adecuarse a la realidad y la vulnerabilidad ahí, y con eso yo voy a tener comunidades protegidas. Yo puedo decir que esta comunidad está protegida. Y voy a poder, por ejemplo, en esos casos, voy a poder abrir los colegios, abrir las actividades comerciales, de trabajo, laborales, ¿no? Eso es lo importante de la estrategia. Tiene que combinar, ¿no?, la vulnerabilidad con la factibilidad y lo apropiado que significa, por ejemplo, cerrar un grupo, ya, vacunados todos, 18 para arriba. Y cuando llegue la aprobación, acá también debería vacunarse ya con la Pfizer, cuando digamos, es una cuestión simplemente burocrática de que se amplíe, pero se podría vacunar a niños de 12 a 18. Con eso, cuando yo comience a vacunar a jóvenes, a adolescentes de 12 a 18, voy a abrir la secundaria. La educación puede hacerse virtual como estamos haciendo, nos facilita la comunicación, las conferencias, pero la educación tiene que ver con la formación, y la formación incluye la interacción social. O sea, no es el conocimiento. Todo lo puedo traer en un libro. Para vivir en una sociedad yo tengo que conocer al otro, las diferencias, qué cosas, cómo me relaciono. Entonces, el colegio, la escuela, es un espacio de formación de las personas. Educación, instrucción, pero formación. Yo me formo como ciudadano, ciudadana, para interactuar con otros. Si no, no aprendo a interactuar con otros. Sí, adelante, Ana. Sí, solamente quería incidir en una cosa que estaba comentando Joana y también Ernesto, y que no estaba además contemplada en el plan original, me parece, pero en el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19, que ha sido publicado además, me parece que este mismo mes, dice específicamente: en el caso de las comunidades indígenas, se vacuna considerando solo el ámbito territorial, independientemente de la edad, ¿no? Que Claro. esté en el plan a mí me parece clave, porque ahora sí está, y es lo que además vamos a tener, y que realmente ahora sí se puede garantizar que sea efectivo una vacunación, ¿no? Por lo mismo que ya comentaban, entrar 2 veces es muy difícil, ¿no? Sí, son mejoras progresivas. Sí. Uno cuando ve lo que está haciendo el Estado, tiene que, digamos, debe hacer críticas con propuestas, porque ellos se están esforzando. O sea, yo no estaba en ninguna de las gestiones, yo siempre estaba afuera, pero yo veo cómo han estado trabajando, y en estos últimos meses, desde diciembre casi, desde el fin del año pasado, han comenzado a organizarse, y hay cosas en las que se han equivocado, pero no lo van a decir porque un funcionario no puede decir que se ha equivocado, pero lo han corregido. Importante que lo corrijan, lo amplíen, como estas cosas, como las comunidades, como los otros grupos de riesgo que han ido incorporando. Entonces, cuando uno critica, no debe, digamos, destruir, sino construir juntos, porque no hay gente que esté queriendo hacer daño. Es gente que está queriendo hacer Sí, Ernesto. Ahí hay una intervención más de Henry. daño. Adelante, Henry. Sí, 2 preguntas. Según la base de datos del Ministerio de Cultura, básicamente existen comunidades campesinas que no están en la base de datos. ¿Cómo se haría en estos casos para la vacunación, como se ha planteado a todos los comuneros? O sea, ¿hay algún tipo de criterio ya en la guía de salud que pueda hacer posible que, viendo que son comunidades campesinas, viendo que están alejados, se les vacuna, o tienen que estar en la base de datos del Ministerio de Cultura y ese sería el criterio para vacunarlos a toda la comunidad, o solamente vacunarlos de acuerdo a la edad que les toca, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿es necesario la vacunación de los niños de 0 a 12 y qué tan conveniente es vacunar a los adolescentes? O te escuchaba hace un momento que a todos, ¿qué experiencia hay en otros países sobre los niños y adolescentes? Me parece que eso es un tema que preocupa de cara a la educación inicial, educación primaria,
Y creo que en la adolescencia no hay tanto problema, pero ilústranos que tú eres el experto, ¿no? Para el primero, bueno, es una respuesta que tiene que dar el gobierno, pero yo qué haría, enviaría la información al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, al Viceministerio de Salud Pública, señalando esta omisión para que los incorporen, porque deberían ser parte, ¿no? Si no están, es que no los pueden ver. Es como si están vacunando por DNI y tu DNI no está, tú tienes que presentarte, ¿no? Es como lo que ocurrió también con mis colegas médicos que estaban haciendo práctica privada, que no trabajaban en ninguna clínica, trabajaban solo en su consultorio. El ministerio no lo vacunaba porque no estaba en ningún establecimiento de salud, ni público, ni privado, ni de las sanidades. Y no había cuándo lo vacunen. Después entró el colegio médico y después ellos reclamaron y uno a uno lo fueron encontrando y después el colegio médico lo vacunó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el primero? Yo mandaría una carta y trataría de buscar también contacto en el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, al Viceministerio de Salud Pública y al Ministerio de Cultura, para que los incluyan. En cuanto a la vacunación, solamente hay una vacuna que se ha aprobado y que ya está aceptada para vacunar adolescentes a partir de los 12 años. Es la Pfizer en Estados Unidos. Lo que yo decía es que pronto eso debería incorporarse a Perú, pero nosotros tenemos otra historia, otro ritmo también. Nosotros tenemos que terminar de vacunar a toda la población vulnerable, toda la población mayor de 60, toda la primera línea, todos los grupos especiales deben estar vacunados. De ahí tienen que seguir las vacunas a los adolescentes para que puedan regresar a la educación secundaria. En los niños se está haciendo ya un estudio justo con esta misma vacuna. ¿Por qué? Porque ese laboratorio tiene más recursos y tiene más agilidad, recursos tanto económicos como de conocimiento, de organización, ¿no? Entonces, dicen que faltan los niños. Entonces, están haciendo un estudio para probar que en los niños no es grave. Pero uno dirá, pero están haciendo experimentos con los niños. Sí, son experimentos. Alguna vez, cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Salud, ¿cómo se llama? Hicieron caer el reglamento de ensayos clínicos porque dijeron, hacen experimento con 3.000 niños en la Amazonía peruana. Y eso no era cierto, les estaban dando un yogur probiótico. No era como yogur, le estaban dando como pastilla. Entonces fue una maldad lo que hicieron esos periodistas que hicieron ese titular, que llevó a que el gobierno de ese entonces se asustara, nos presionó para tirar abajo el reglamento, logramos que por lo menos se mantuviera lo de adultos, hicimos un perjuicio a los niños porque durante 2 años no hubo reglamento. O sea, no es cuestión de escandalizar, de decir, estos desarmados, ¿cómo están haciendo eso? Entonces, ¿y por qué que hay que hacer estudios en niños? Porque se hacen con todas las seguridades. Primero se hacen en niños sanos, se ven, después en grupos más grandes, y después cuando estamos seguros ya decimos, funciona. Mi hipótesis es que va a funcionar, pero hay que probarlo. Por eso es que se hacen estudios. Entonces, en este momento, la pregunta es, ¿se deberían vacunar a los niños? No, porque no está aprobado. ¿Se deberían vacunar a los adolescentes? Ya se puede, pero no se debería porque todavía tenemos que acabar con los grupos más vulnerables. Una vez que tenemos los grupos más vulnerables cerrados, ya comenzamos a hacer otras estrategias para incluir a los niños, porque es un problema serio, que es un capital social que se va a disminuir, porque la educación virtual no ha alcanzado a todos. Había una pregunta sobre, ¿protege menos a los que tienen comorbilidades? No. Los que tienen comorbilidades deben vacunarse, probablemente eso ya cuando se acabe con los 60, se va a poder agrupar ciertas comorbilidades que son importantes, por ejemplo, obesidad, que es importante y es más fácil de verificar. Entonces, la protección es exactamente la misma. Biológicamente es igual. Ernesto, yo tenía una inquietud, permitiéndome también Sí. conversar. De acuerdo a tu experiencia frente a otras enfermedades, como lo has podido señalar en campañas de vacunación a nivel nacional, ¿cuánto tiempo crees tú que podría, tomando en cuenta también la infraestructura que tenemos en el país, para que pueda culminar un proceso de vacunación en comunidades nativas? Mira, si tuviéramos
todas las vacunas lo podemos hacer en 2 meses y medio. Y no estoy sacándolo del sombrero, sino que ya lo hemos hecho antes. En el año 2006, y eso también lo iba a poner en la diapositiva, pero ya era muy recargado, en el año 2006, entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre, vacunamos a 20 millones de personas. Si sacas el promedio, no fue así, en algunos días fue más, es 440.000 personas por día. O sea, la capacidad existe. Ahora ya han afinado la organización y lo que les falta son las vacunas. Y en el caso de comunidades, lo que faltaría es que se analice, se complete el análisis y se decida por si se va a vacunar con la Johnson & Johnson. Y hay que señalar pues, que la eficacia, como le he mostrado, es menor que la Pfizer, casi 30 puntos. Pero en grupo hace protección, hace una protección suficiente. Y además, como resumió, ¿cómo se llama el compañero que resumió? Salomón Aguanash. Como resumió Salomón, nos protege de muerte a todos y de contagio. Una vez que toda la comunidad está vacunada, lo protege a todos. Entonces, yo hice mi estimación en función de, o sea, ¿por qué no es 1 mes y medio como fue la vez pasada y que fue mayor cantidad? Porque eso tiene otras complejidades, ¿no? La complejidad es que las personas que van tienen que estar vacunadas, tienen que tener precauciones, tienen que tener formas de llegar, tienen que hacerse la micro planificación, que ya la están haciendo. Entonces, por eso en una reunión con ustedes comentamos que sugeríamos pues, que este plan se continúe, y que incluso la gente que está, no sé quiénes son, solamente sé de nombre, la directora de universidades, se deberían quedar, porque ya encontraron, ellos son los que saben cocinar este plato, son los que saben hacerlo. Yo no sé quiénes son, yo no los conozco, pero si yo tuviera que decidir, los dejaría ahí. ¿Por qué? Porque es una protección para todos nosotros. Ya aprendieron. ¿Por qué voy a cambiar por mi amigo, mi primo? Sería una maldad. Eso es lo que yo haría. Ernesto, y una consulta. ¿Qué implicaría que se deje de recibir vacunas por un tiempo? Porque finalmente la llegada de las vacunas no está dependiendo de nosotros, ¿no? Tiene que ver con esta compra internacional, tiene que ver con cómo han comprado los países, cómo se está haciendo la producción, la llegada a cuentagotas, en fin. Pero, por ejemplo, leí una noticia sobre 2 meses que no llegarían vacunas al Perú, ¿no? Ni en julio ni en agosto. Serían 2 meses y se retomaría recién nuevamente en septiembre, ¿no? ¿Eso tiene alguna implicancia? No sé. Antes de contestar la pregunta, quisiera decir que, miren, nosotros teníamos hasta el mes de diciembre solamente 13 millones de dosis aseguradas que iban a llegar en algún momento en un año. De hecho, han llegado 200.000 nada más, por un mecanismo, por una cooperativa que se llama COVAX, una cooperativa de países que la maneja la OMS. No teníamos ninguna otra vacuna comprada. Ahora tenemos 60 millones de vacunas compradas. Pero compradas no significa que ya están en el almacén listas para entregarse. Entonces llegan a cuentagotas. No conozco esa noticia, no la he verificado, pero el escenario es julio y ¿cuánto? ¿Y agosto? Julio y agosto. Julio y agosto. Bien, yo he planteado esto ya también hace un tiempo, porque ¿cómo se llama? En Inglaterra se hizo una ampliación del plazo para poner la segunda dosis, con la vacuna de Pfizer. Entonces, yo lo que haría es, calcularía lo necesario para poner primeras dosis, todo ese tiempo para que la vacunación no se detenga, y
extendería el plazo de la segunda dosis, en vez de hacerlo a las 3 semanas, lo haría a las 10 o máximo 12, porque eso está probado y sí protege. ¿Me explico? Los ensayos, o sea, los experimentos iniciales, se hicieron para mostrar si la vacuna protegía en 2 dosis, poniéndola día 1 y día 21, o sea, día 1 y 3 semanas después. Eso ha mostrado los datos que he presentado. Protege. En Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, ellos decidieron en un momento vacunar solamente con primera dosis y esperar 12 semanas. Entonces, y ahora ya salieron, porque hicieron estimaciones de laboratorio, modelos, y se arriesgaron. Ahora ya hay estudios que muestran, o sea, ya está el resultado. El resultado dice que sí protege. Entonces, si eso va a ocurrir, yo estaría en este momento con los equipos planificando cómo voy a hacer para vacunar todo ese tiempo, ¿no? Con primeras dosis y completo a las 10 o 12 semanas en la segunda dosis. La otra cosa que yo haría en paralelo, y eso es trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es estaría buscando, negociando con otros países, Estados Unidos a la cabeza, para que me den un adelante. O sea, yo les pediría a Estados Unidos, ¿sabes qué? Necesito este número de 5 millones de vacunas. No me las regales, préstamelas, y cuando Pfizer me entregue las vacunas, te las devuelvo y tú las regalas si quieres a otros países, porque Estados Unidos ha donado 80 millones de vacunas, de dosis, perdón, a varios países. Perú ya las compró, no necesita pedir que le donen, necesita pedir que le presten. ¿Se entiende? Entonces yo haría esas dos cosas. Si me prestan, entonces ya no hago la separación. Por lo menos esas dos cosas, pues, pueden ocurrir más cosas conversando con otros. Es una cooperación más larga, pero... El quedarse de brazos cruzados sería un riesgo a una nueva ola, ¿no? De ninguna manera. No, sería muy riesgoso porque conforme le damos más oportunidad al virus de estar en los cuerpos de las personas, tiene más oportunidad para que sus mutaciones... Las mutaciones es como... A ver, le voy a explicar de esta manera a ver si se entiende. Yo soy hijo, como todos ustedes, hijo de mi padre y mi madre. Tengo los cabellos de mi padre, la nariz de mi madre. Eso es una mutación en términos virales. Eso no me hace ningún daño. Pero si una mutación me hace que mi corazón no se forme bien, ya esa mutación es mala. ¿Se entiende? Es lo mismo pasa con los virus. Los virus mutan porque son copias, van copiándose, y una letra sale mal, entonces no se produce tal cosa. Todo el tiempo hacen todos los virus que hemos tenido todo el tiempo. Entonces, pero cuando el virus encuentra una fórmula de mutaciones que lo hace más transmisible, como las que ya se conocen, no voy a entrar en detalle, entonces se puede reproducir con más facilidad. ¿Y cuándo le damos esa oportunidad para que se replique muchas veces? Cuando contagia a personas con baja inmunidad, como personas con cáncer, como personas con VIH, como personas con problemas renales, trasplantes. Por eso también esas personas, además que es humanamente importante, también el virus permanece más tiempo, no ataca se demora más en salir. La otra forma es, si está en una población donde la gente no se protege, no tiene vacunas, se replica. El virus no se reproduce. Nos reproducimos los mamíferos porque tenemos relaciones sexuales y de ahí aparecen los otros seres. Los virus no son así, son pedazos de información que está envuelta en una capa de grasa. Y lo que hacen es, se meten en una célula y le dicen, replícame, o sea, multiplícame. Sácame fotocopia. Entonces, por eso es malo que haya, que le dejemos al virus tiempo para que se replique. Vacunas. Bien. Otra pregunta sobre vacunas. Personas indígenas, ancianas, si están en la ciudad, tienen que vacunarse como cualquier otra persona. Si están en las comunidades, debería hacerse la estrategia que ya está puesta por
el MINSA, y me parece excelente, que se va a la comunidad y se vacuna a todos. Pero si una persona indígena está en una zona urbana o una zona donde hay centro de vacunación, debería ir a vacunarse ahí, ¿no? De hecho, en algunas ciudades de varias regiones del país, ya están vacunando a personas de 60 años. Y eso es, bueno, por varias razones, ¿no? Unas son lamentables. Una es porque la cantidad de gente es menor, y la otra es porque la gente que tiene mayor esperanza de vida está en las ciudades más grandes. Entonces, sí, las personas indígenas deben vacunarse en donde estén, y si es en la comunidad, deberían... Eso sería, por ejemplo, otra buena medida del ministerio, cerrar grupos. Completar comunidades, ¿no? Y ahí hay que analizar bien qué otra experiencia hay con Johnson & Johnson, que es una buena vacuna, y que es una sola dosis, ¿no? Eso es. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algún comentario quizás? Una pregunta, doctor. Las personas que de alguna manera se han contagiado de COVID y se han sanado, ¿es verdad que después de un mes y medio, 2 meses, pueden donar para que eso se pueda utilizar para curar a los que recién tienen COVID como antídoto o algo así? Eso, bueno, es lo que me estaban comentando, ¿no? Sí, es una pregunta también importante. Eso es lo que estuvimos estudiando el año pasado, en gran parte del año pasado, para ver si se podía hacer la utilización del suero de pacientes convalecientes, suero de convalecientes. Porque en otras enfermedades eso ha sido útil. Sin embargo, se ha demostrado que no tiene mayor efecto. Entonces no protege más. Pero eso me da pie a comentar algo con relación a las vacunas, nuevamente, que es algo que estamos centrados, ¿no? Una persona que ha tenido COVID debe vacunarse. Sí, si está sin síntomas y ya pasó 2 semanas desde que está de alta, puede vacunarse, ¿no? De hecho, yo sí, directamente he recomendado a varios pacientes y a familiares que han tenido y que les tocaba la vacuna por su edad, que se vacunen y no pasa nada. A otras personas que están en el extranjero y que tienen menos edad y que les tocaba, se han vacunado. Cuando uno tiene COVID y debería vacunarse antes de los 3 meses, máximo esperar 6 meses. Máximo. Me da COVID, me recupero, al mes ya me puedo vacunar. Me da COVID, me recupero, ¿cuánto es lo máximo que debo esperar? 6 meses. Porque alguno de ustedes mencionó la reinfección, ¿no? Como una experiencia incluso personal, se puede dar reinfección. La enfermedad natural, o sea, el COVID, no produce la misma cantidad de defensas que haciendo como una comparación, ¿se ve? Que una vacuna. La vacuna produce más reacción, más defensas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Mientras tomo agua. O sea, si a mí me da COVID, yo genero defensas por un tiempo, digamos como 1. Y si ¿cómo se llama? Si me vacunan, yo genero defensas a los 35 días como 300. ¿Por qué? ¿Por qué creen? No es un examen. ¿Alguien quiere animarse? ¿Por qué creen que? O de repente lo que digo no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? De repente porque afecta todo el sistema inmunológico del cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, decía eso a un familiar, le detectaron de COVID, él no tenía,
¿cómo se llama esta enfermedad? Y le detectaron de que tenía más de 200, más o menos, no, 300, más o menos, y le dijeron que tenía, se me escapó el nombre de la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad que sale después de utilizar demasiado es dulce, algo así, cuando la sangre tiene demasiado... Diabetes. Así es, el señor no tenía diabetes, pero en el análisis salió como 300. Entonces le dijeron que tenía diabetes, pero total, nunca había tenido diabetes él. Después, al final, cuando le volvieron a hacer examen, salió el 80 y tantos, más o menos, lo que es normal, ¿no? Quizás porque altera completamente todo el sistema, quizás por eso Podría ser, pero eso no es. La razón es porque cuando yo me enfermo de COVID de manera, digamos, natural, me contagio, entran una cantidad de virus, ¿no? Que nos puede parecer, es suficientemente grande como para hacer daño y poder, sí, es cierto lo que tú dices en que afecta a muchas partes del cuerpo, afecta a las arterias, afecta a algunos nervios, afecta el intestino, no a todos afecta de manera igual, a algunos solamente el tejido pulmonar, a otros además las arterias, a otros además el estómago y los intestinos, ¿ya? Los riñones y las, digamos, parte del sistema nervioso. La razón es porque cuando yo hago una vacuna la estoy fabricando, y como esa es yo estoy fabricando una sustancia, les dije, ¿no? Una sustancia. Esa sustancia es segura, no va a producir enfermedad, ¿no? Y ya la probé primero en animales, después en personas sanas, que no produce daño. Entonces yo le pongo mayor cantidad del equivalente de virus, ¿ya? Entonces yo le pongo, como son, por ejemplo, la vacuna de la Pfizer y la vacuna de AstraZeneca y la Johnson Johnson, lo que hacen es que el cuerpo produzca cantidades de esas puntitas que se llaman proteínas S de la membrana que cubre el virus. Entonces es como si hubieran entrado 300 veces más virus, pero con la diferencia de que no son virus, no nos van a hacer daño. Las vacunas no nos hacen daño, pero entrenan al cuerpo para que produzca una reacción más fuerte. Por eso es que por eso es que es necesario vacunarse. No es suficiente con... Al comienzo incluso había gente que hablaba, pues, porque puede ser de sentido común, no, si la gente ya se vacunó, ya le dio la enfermedad, ahí ¿cómo se llama? La inmunidad de grupo, hablaban, claro, porque se leen una cosa y creen que ya conocen el tema. No es así, así no funciona. Por eso que mucha gente en la segunda ola ha muerto en Iquitos porque creían que no les iba a pasar nada. Ya había pasado como un año, no había inmunidad de grupo, no había resistencia, era otra variante, y la cantidad de respuesta que había generado su cuerpo era baja. En cambio, a ver, eso está mejor. La cantidad de respuesta que se produce con la enfermedad es muchísimo más baja que con una vacuna. Porque en la vacuna nosotros controlamos cuánto es el máximo para dar una reacción más fuerte, ¿ya? Por eso es que la vacuna es mejor. Ernesto, en el chat había una pregunta que nos dice, ¿cuáles son las medidas que se deben implementar desde el Estado para prevenir la tercera ola? Actualmente está flexibilizando las medidas. ¿Hasta dónde puede llegar este relajamiento y cómo deberíamos prepararnos en camas UCI para dicha eventualidad? Bueno, para mí las medidas siempre van a estar por el lado de, en este caso, ¿no? ¿Cómo se llama? Fortalecer la estrategia para conseguir más vacunas de tal manera que esta vacunación no se detenga con estos mecanismos que he señalado, intercambio, préstamos, o si no, espaciamiento para seguir vacunando. Luego, ampliar la participación de los diferentes agentes sociales, formales e informales, líderes de la comunidad, de pueblos originarios, pero también de las zonas urbanas marginales, de las zonas andinas, que no son necesariamente, para trabajar juntos en una estrategia de comunicación mucho más clara y más adecuada a cada realidad en relación con las medidas de protección que vamos a tener que usar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para que en mi cultura, en mi grupo,
en mi zona la gente pueda aceptar esto de las mascarillas. Las mascarillas, no, eso es muy fastidioso, no es importante. ¿Cómo hago yo para convencer? Cada sitio tiene una forma distinta. Entonces, vacunación, participación en la sociedad, comunicación, preparar, como Estado, yo prepararía a los equipos que van a hacer la detección de casos, ampliaría la red de laboratorios, no tienen que ser públicos todos, compraría servicios, ampliaría para que pueda yo detectar casos y luego aislarlos en condiciones adecuadas, en sitios donde puedan pasar bien la cuarentena, controlar a todas las personas con las que estuvo en contacto y luego buscar de dónde se pudo haber contagiado para yo cerrar el círculo, lo que llaman el cerco epidemiológico. Eso es lo primero que haría. Y luego, porque las camas UCI, yo, claro, obviamente las tiene que tener, pero yo soy saludista, a mí me interesa la salud pública y salud de la población. Yo trabajo mi trabajo está orientado a que la gente no llegue a UCI. En UCI ya trabaja un experto, un médico súper especialista, muy bueno, pero yo no quiero que las personas lleguen ahí. Yo lo que quiero es que la gente no llegue ahí. ¿Cómo hago? Con todas estas medidas, que son las que se han hecho en otras partes. Ahora, la salud no tiene necesariamente que pelearse con la economía, ¿no? Y ahora esto va a parecerse a una cosa que acabo de ver, que me han preguntado hace poco, sobre unas medidas de uno de los candidatos. Yo he hablado de esto desde el año pasado. Los principios son ventilación, distancia, mascarillas, lavado de manos. No espacios cerrados, no aglomeraciones. Entonces, con eso, yo puedo, por ejemplo, hacer que en unas zonas, en un distrito, los domingos o de repente toda la semana cierren una calle que no tiene tanto tránsito y que los restaurantes que están cerca pongan sus mesas cada 4 o 6 metros donde hay viento. Entonces, trabaja la gente, van las personas a servirse y el riesgo existe, pero es bajo. Todos con mascarilla y todo. Pero, por ejemplo, yo no abriría ni en Lima, ni en ningún lado, todavía los gimnasios, los saunas, los casinos, las iglesias. ¿Por qué? Porque son espacios cerrados. O sea, va en contra de nuestros principios. Yo tengo que aplicar los principios. Los principios para mí son como la ley de la gravedad. Yo pongo esto acá y lo suelto, se va a caer. ¿Por qué? Yo no puedo derogar la ley de la gravedad. Entonces, si yo me pongo a 2 metros de una persona con COVID, tengo mucho riesgo de enfermarme. Si yo estoy encerrado en un sitio donde no hay ventilación, me voy a enfermar, tengo más riesgo de enfermarme de COVID. No es que es inevitable, sino que tengo más riesgo. Si yo no uso mascarilla, estando con otra persona que no vive conmigo, tengo más riesgo de COVID. Y la principal vía de transmisión del COVID, y eso también lo hemos señalado desde mayo, es la vía aérea. Por eso es que yo siempre he pedido que se abran las ventanas de las casas, del transporte, del trabajo. Y por ejemplo, hay una cuestión cultural. En nuestra zona andina, y en nuestra cultura, porque somos andinos, nuestra cultura es que el frío es enfermedad. Entonces, ¿cómo trabajamos para que ese concepto, que es ancestral, que es algo que creemos, que sentimos, lo combinemos con que el frío, el cerrar ventanas para mantener caliente, hace que la gente comparta virus y bacterias. ¿Por qué la gente se enferma en invierno? Todos dicen, no, porque hay frío. Claro, tiene que ver el frío, pero el frío es porque cierran las ventanas de todos sitios. Entonces todos están encerrados y están más cerca. Entonces, yo estando más cerca de otra persona, le envío mis virus y ella me envía sus virus. Entonces, es por eso que se contagia uno en invierno. Entonces, lo mejor es en invierno o en las zonas andinas, abrigarse, como estoy ahora con Chalina acá, abrigarse y abrir las ventanas. Pero tampoco no hay que hacerlo a la fuerza, hay que convencer a la gente, hay que explicar a la gente para ir cambiando
esa forma. ¿Se entiende? Por eso que yo hablo siempre de lo cultural, pero lo cultural tiene que ser aplicado por cada quien en su zona, en su forma de ver, en su grupo etario, en su grupo de edad. Los jóvenes hablan de una manera, los mayores de otra manera. ¿Cómo llego a ellos? Pero los principios son esos también, o sea, son ventilación por el aerosol. Eso se demostró, está demostrado desde el año pasado. Primero salió un artículo en una revista que en laboratorio hicieron eso, y tomamos nota, pero después, a fines de marzo, comenzaban a salir en los periódicos casos de personas que se contagiaban en un coro. Eso después fue analizado brevemente y salió publicado en revistas. Y en lo personal tuve experiencia con grupos con los que estaba trabajando, en los que encontrábamos el origen de la causa, o sea, quién lo había contagiado, el origen de su contagio, pero había casos en que no encontrábamos. Y entonces, lo único que explicaba era que algunas personas habían estado en el mismo ambiente en tiempos diferentes. Entonces, conectamos todo, y después comenzamos a observar en otros sitios, en vehículos. O sea, eso lo vi yo en buses, se contagiaba a la gente. Entraban todos aparentemente sanos, les hacíamos las pruebas moleculares cuando llegaban a un sitio para viajar a otro, y encontrábamos un caso. Encontrábamos un caso y yo hacía quedarse a todos. A los 5 días le hacía nuevamente la prueba y la mitad de los que se habían quedado tenían la enfermedad. Entonces yo dije, esto se contagia no por el aire de la calle, sino el aire cerrado. Estuve hablando y gritando y nadie se acaba. Ahora ya están hablando de eso de hace un mes, 2 meses. Y la OMS, el CDC y los expertos de acá también hablan. Eso es lo esencial, ventilación, mascarilla. Y la gente le echa alcohol a todo, un poco más y le echan a la cara. No sirve para nada. La gente se limpia los zapatos ¿cómo se llama? Con cloro, Lejía. con lejía en las entradas de todo sitio, de las oficinas, de los supermercados, de los bancos, de todo sitio. No sirve para nada. Entonces concentrémonos en lo que nos protege. Nos protege la ventilación, porque en el viento se desaparecen esos aerosoles. ¿Qué cosa es un aerosol? Para que nos recordemos, todos hemos visto a alguien fumar. Y cuando una persona fuma en un sitio cerrado, ¿qué se ve? Como una nubecita, ¿no? Blanca. ¿Y qué cosa huele uno? El tabaco. Ese tabaco que uno huele ha salido de los pulmones de otra persona. Ya. Abran la ventana y ¡bum!, desaparece ese humo de tabaco. Eso es lo que pasa con el aerosol que lleva el virus. Porque el aerosol son gotitas que no las podemos ver. Y por eso es que toman más tiempo en el aire. Esa es la principal forma de transmisión. La otra es estando cerca. Entonces, y lavarse las manos también es importante. Ha bajado todas las diarreas, todas las gripes. No ha habido gripes el año pasado, resfríos, ¿no? Entonces, por favor, si algo adicional a la vacuna debe quedar, es esto de protéjanse con los aerosoles, encuentren maneras de explicar por qué es importante abrir las ventanas en los micros. No pelearse con el que no quiere hacer caso. Oye, no seas ignorante, esto de acá te enferma. No, hay que hablar, hay que encontrar formas, hay que tener, los gobiernos locales deberían tener gente que está educando en los paraderos, no sé, en vez de poner estas cosas para los pies que no sirven para nada, en vez de obligar a los señores de delivery que les bañen las cosas con alcohol, no sirve para nada. Y eso también lo he dicho el año pasado. A los pobres deliveries, que hacían un trabajo importantísimo, los detenían, les quitaban sus cosas. No contagian. Lo que contagia es lo que queda en el ambiente y estando uno cerca. Disculpen que me haya entendido, pero es que eso es un tema que a mí me preocupa bastante y quisiera que si algo queda, es que sepan que es importante vacunarse y este punto. Sí, doctor Gosar, aquí hay una pregunta adicional sobre las mascarillas. No sé si usted tendrá algo de tiempo para compartir sobre qué tipo de mascarillas hay que usar
cuando no hay las que normalmente uno debería comprar como las N95, ¿no? Si es posible usarlas de tela, si es suficiente además. Las N95 son muy caras y eso deberían ser usadas en los hospitales, porque las clínicas, porque bueno, ahí pueden pagar eso y deberían pagar eso por su persona. Las que se pueden usar son un poco caras, pero no tan caras, creo que están en $1 o $2, son las KN95. ¿No? Son estas de acá. Estas de acá son las KN porque son, ¿dónde están? Acá están. KN95. Son de fabricación china, que es donde se hace todo en realidad. Y estas son suficientes. Estas son las mascarillas quirúrgicas. La parte blanca va para adentro, la parte celeste va para afuera. Doble mascarilla, me pongo esta, no tengo ahorita una, pero me tengo que poner encima una de tela que me selle, o sea, que no permita que el aire pase. ¿Cómo me doy cuenta si yo uso lentes, que la mascarilla está bien? Me la pongo y la pego, me fijo que los costados esté pegado y no empaña. Si no empaña los lentes, quiere decir que está bien. Entonces, si ustedes no usan lentes, de repente alguien en la casa los usa, se pone un ratito, está bien puesta cuando no se empaña y cuando esto está pegadito. Pero una sola no es suficiente, entonces hay que ponerse dos. Encima se pone una mascarilla de tela. Entonces, si no hay nada, tiene que ponerse una mascarilla que se han hecho de tela de algodón, doble mascarilla. Pero estas son bueno, dependiendo pues los bolsillos, que son relativamente, son las más baratas que hay de las que se venden comercialmente. No sé cuántos estarán, 30 centavos, si uno las compra al por mayor, ¿no? Entonces, es esta mascarilla que va abajo, encima de esta va una de tela, o si no, es esta. Ahora, algunas personas pueden usar las dos, estas dos, y si lo ha sellado bien, puede usar esta encima. Hay quienes recomiendan que no se use, pero si yo veo que todo esto está bien selladito, que no sale nada por acá y que arriba no me empaña, pues puedo usar las dos. Y si voy a un supermercado, a un mercado, si voy a estar en el micro, yo me pondría el protector facial. El protector facial, ¿por qué es importante cuando estoy en un micro, estoy en un sitio, en el paradero, o estoy en el mercado, o estoy en la paradita? Porque el protector facial me va a proteger de las gotas gruesas. Y esto filtra más el aire. No es perfecto, nada es perfecto, pero baja enormemente el riesgo. Entonces, yo uso doble mascarilla cuando voy al mercado. Ya no voy hace tiempo, con el pelo largo, no voy ni a la peluquería hasta que pase esto. ¿Cómo se llama? Doble mascarilla, esta de acá abajo y una de tela encima. Ahora, si no tiene uno nada, dos de tela, pues, pero tiene que ponerse mascarilla. Sí, Ernesto, la verdad que bastante ilustrativo la conversación de hoy. Yo quiero agradecerte mucho, pues me advertiste que te avisara 10 minutos antes porque tenías clases a las 6. Y la verdad que hemos abusado de tu tiempo. No, muchas gracias. Sabemos que se quedan también algunas cosas en el tintero. Sabemos que la recomendación de ir solicitando información y una campaña de información básicamente al Ministerio de Salud para comunidades indígenas nos queda clarísimo que es una tarea pendiente. También nos queda esta campaña para ir resolviendo los mitos también entre las comunidades. Y pues agradecerte en nombre de todas las organizaciones que forman el Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la colaboración que has tenido el día de hoy, igual a Ana de Red G, que fue también que muy gentilmente nos pudo ayudar a hacer el contacto y también a organizar este encuentro. No sé si de repente puedas agregar algo para ir
cerrando y agradecer también. No, para mí ha sido muy grato pues, estar nuevamente con la coordinadora y con ustedes, con la coordinadora de pueblos indígenas, que hace tiempo que no visito, estoy encerrado, pero me da mucho gusto poder conversar con ustedes porque parte de mi misión es compartir lo que conozco para ayudar a otras personas a que estén protegidas. Entonces, con mucho gusto, yo estoy encantado, como han visto, y se me ha pasado el tiempo. Nada, Sí. mucho gusto y muchas gracias. Algo final, no sé. Yo No sé solo si alguien quería pueden prender sus cámaras de repente para la foto final, porque sabemos que a las 6 Ernesto nos... Sí, yo quiero agradecerle, doctor Gosser. Aquí hay varios promotores de salud que han estado atendiendo a los enfermos de COVID-19 gratis, sin pago. Y bueno, ellos también han podido escucharlo y ha sido bueno poder compartir esos conocimientos entre nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo empecé trabajando con muchos promotores de salud. He trabajado con promotores de salud en varias partes, no solamente del país, sino también en otros países. Y me encanta porque dan su tiempo y porque todos tenemos que dar nuestro tiempo también, ¿no? Estamos acá juntos. Doctor, muchas gracias por la recomendación y su enseñanza. Lo he recogido claramente. Creo que ya con esto vamos a tener que promover, informar en las comunidades. Agradecer también a mi gran amigo Rubén, quien está ahí también pendiente, preocupado por nuestras comunidades que él conoce muy bien, como dijo, carne y hueso, ya que él conoce cómo es la situación acá en Amazonas. En lo cual agradecer también por su tiempo. Yo creo que ha sido muy importante esta reunión y que no sea la primera y última, sino podría ser otra reunión también para poder tener más cobertura con algunos líderes que tengan cobertura para poder informarse. De esa manera, ya extender todo trabajo de la vacunación, que puedan recibir todos y así de esta forma ya poder evitar todo lo que es el contagio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rubén. No sé si Siu está por ahí también. Agradecer a todos los que están ahí y gracias por su tiempo a ustedes también. Y sigamos adelante, pues, en la lucha con este enemigo invisible. Muchas gracias. A ustedes también. Bien, muchas gracias entonces a todas y nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones para todos. Adiós. Gracias Ernesto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, gracias. Cuídense. Gracias, Rubén. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Estamos en contacto.